Yo no tengo que esperar a que el miedo baje a cero para poder dar el primer paso. Yo primero doy el primer paso y a partir de que empiezo a caminar, el miedo empieza a disminuir. Pero como hay mucha información, tú tienes la información a la mano, pero al fin y al cabo gana, o bueno, el que actúa, ¿sabes? El que lo hace, porque la información está, y la información hasta gratis está, pero no todo el mundo actúa. Y la sobreinformación a veces genera frustración si tú no actúas. Cuando la ansiedad se apodera de nosotros es como si un narrador muy catastrófico tomara el micrófono y empezara a narrar el partido. Entonces solamente te dice que todo va a salir mal. Más allá del miedo nace el infinito deseo de compartir un mensaje y un poco de nuestras experiencias. ¿De dónde venimos? Saliendo de nuestra zona de confort y abrazando el proceso. Tenemos tanto por crecer que queremos compartirles el proceso. Soy Jennifer González Y yo, Valentina Cruz, y en este espacio te compartiremos cómo usar el miedo como una herramienta para crecer. Bienvenidos. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá del Miedo Podcast. Gracias a todos por estar aquí, por dedicarnos este tiempo y dedicarse este tiempo a ustedes también para crecer, para cada día ser un poco mejor, un 1% mejor en esta comunidad. Yo soy Jennifer González, su host, y hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros. Ella es la psicóloga Juanita Gómez, es especialista en autoconocimiento, mindfulness y bienestar. Se dedica básicamente a acompañar personas a conocerse a sí mismas y a explorar alternativas para ser mucho mejor y disminuir algunos sufrimientos y aumentar el bienestar cada uno. Bienvenida, Juanita, por estos lados en los micrófonos de Más Allá del Miedo. Muchas gracias, Jennifer. Estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias por esta invitación. Súper, súper. Juanita, sé que tu trabajo es básicamente ayudar a personas a explorar un poco en su bienestar emocional y eso acá en este canal nos encanta y me gustaría un poco como que empezáramos, que me contaras un poco cómo ha sido este camino de la psicología para ti, qué te inspira a ti a acompañar a personas a autoconocerse y a hacer todo este trabajo personal. Ujú. Bueno, te cuento, mi trabajo me encanta, soy completamente apasionada de lo que hago. Hoy me sorprende como mirar atrás y ver la cantidad de vueltas que di para llegar acá. Imagínate que psicología fue mi segunda carrera de la que me gradué, pero la tercera carrera que empecé, mejor dicho, yo el momento en el que elegí por primera vez lo que iba a estudiar, descarté muy rápido psicología, a pesar de que hoy miro para atrás y digo como que lo tuve clarísimo desde siempre, no entiendo por qué hay tantas vueltas. O sea, lo tuve claro desde súper chiquita, no sé qué me pasó, pero bueno, finalmente todo queda donde tiene que quedar y en el momento indicado me reencaminé y me reconecté pues o recordé que este era mi camino, entonces finalmente pues terminé estudiando psicología después de haberme graduado de administración de negocios. Inicialmente por la combinación de las dos carreras quise darle la oportunidad como al sector corporativo, pues como para poder aplicar, digamos que la combinación de ambas, pero siempre sabiendo que en algún momento llegaría a esto. Entonces, después de unos años ya decidí independizarme y hoy me dedico exclusivamente a la práctica clínica, pues al acompañamiento de procesos, como tú dices, de autoconocimiento, sí, procesos de psicoterapia, en este momento principalmente individual. Algún día me sueño pareja, pero todavía Wow. no. Y me encanta, es a lo que me dedico el 100% del tiempo. Qué espectáculo, o sea, de verdad a veces pasa mucho que en la vida uno se va por unos caminos que obviamente nos gustan muchas cosas diferentes, pero siento que como que la vida te va encaminando. A mí me pasa un poco similar con el podcast. Actualmente me dedico a esto, estudio, soy estudiante internacional, pero en Colombia yo estudié ingeniería civil, o sea, no tiene nada que ver, ¿sí? Me gusta, tengo proyectos con eso, Nada que pero ver. no me dedico en estos momentos a eso, nada que ver lo uno con lo otro, pero siento que esto va, o sea, siento como que uno adentro, al fin y al cabo, tiene como ese propósito, como que eso que lo mueve, que uno de pronto dice como que no le creo mucho, pero al fin y al cabo, siento que el corazón no miente, y cuando es por ahí, es por ahí. Y, Totalmente.
Para Total, eso, hay un lugar donde el corazón hace clic. total, total. Siento que ese es literalmente el propósito. Y, by the way, para poner un poquito en contexto, yo me inscribí en esta búsqueda del propósito y de crecimiento, me inscribí a un curso que se llama The Why Project, que es nada más y nada menos liderado por Ujú. Mao Montaner. Y ahí una de las actividades es que envían blogs, ¿sí? Y, o sea, nos envían blogs escritos y yo leí uno espectacular acerca de la procrastinación. Y yo dije, wow, esto me voló la cabeza, es súper interesante, me gustaría traerlo al podcast. Y pues para eso, nada más y nada menos, trajimos a la autora de estos blogs. Entonces me encanta tenerte aquí, Juanita, nuevamente. Y me gustaría que nos contaras un poco acerca de este contenido. ¿Tú solo lo haces para la comunidad de The Way Project o comunidades privadas o tú lo haces, tienes como un sitio web donde la gente te pueda buscar y chequear porque son espectaculares? Se me hacen que son muy nutritivos. Ay, qué chévere, sí. Digamos que ese que tú leíste es, mejor dicho, ese sale particularmente en la comunidad de The White Project de Mao. Salen más o menos Ok. 2 artículos en el blog al mes. Y eso sí, digamos que solo salen ahí. Adicionalmente, yo escribo una columna en un periódico, pero de acá, pues de Medellín, que se llama Vivir en el Poblado, y ya tengo mi página, pues en Instagram, donde creo contenido, pero no es que salgan exactamente, pues como los blogs que les llegan a ustedes a través de la comunidad de The White Project, no, esos sí son exclusivos de The White Project. Ok, no, súper, súper. O sea, la verdad me encanta. Yo amo nutrirme, amo crecer, por eso busco como a algunas comunidades, voy a talleres, conferencias, entrenamientos y o sea, siento que es un dinero muy bien invertido, pero lo decía por si las personas están interesadas, Ay, que total. te buscaran y pues Claro, mi página de Instagram es psicóloga con P, psicóloga.Juanita Gómez. súper. Y de todas formas, los blogs pues del que tú hablas, no, mejor dicho, esos están en el newsletter de The White Project. Más allá de meterse al curso, no es solo con inscribirte a la newsletter, les están llegando esos artículos del blog. Exacto, son súper nutritivas. Precisamente en todo este crecimiento, en estos días, luego un entrenamiento, ya entrando en nuestro tema, luego de un entrenamiento que vengo Ujú. haciendo de autoconocimiento, de coach y todo esto, pues me encontré que normalmente yo pues tengo ganas de iniciar muchos proyectos, ¿sabes? Y vine allá de ese entrenamiento súper recargada y yo dije, voy a empezar por acá, pero en esos días, o sea, yo sabía lo que tenía que hacer, pero me encontraba que, como muchas personas pasa, prefería como poner otras cosas por encima, ¿sabes? O sea, como que sí es procrastinar, pero no tengan nada que ver. Digamos, yo tenía que hacer, no sé, grabar el podcast, por ejemplo, pero priorizaba tener que lavar el baño o ir a mercar, ¿sabes? Entonces, luego de que leí, me di cuenta que eso es como, wow, como que una alertica y yo decía, no entiendo, y a veces yo sentía como pereza, como que yo era, como que me castigaba porque yo decía, esto es pereza, yo como no voy a estar haciendo lo que debería hacer. Entonces, la pregunta es, ¿por qué a veces tendemos como a procrastinar y cómo esto, pues al fin y al cabo, sí afecta nuestro bienestar emocional? Ujú. Bueno, mira, empecemos por definir qué es procrastinar. Es aplazar, ¿cierto? Postergar una actividad importante que tenemos que hacer, ya sea una actividad pues laboral o personal que sabemos que tenemos en nuestra lista de pendientes, aplazarla cambiándola por hacer algún otro tipo de actividad no relevante, incluso muchas veces, como tú lo decías, ni siquiera relacionada con el tema de ese pendiente principal. Digamos que la lógica de fondo de este asunto es obtener, como optar por tener la gratificación instantánea a costa de, digamos que una consecuencia negativa en el futuro. ¿Por qué? Entonces, ejemplo, tú dices, listo, quiero grabar este podcast. Supongamos al principio cuando tenías como apenas el proyecto en mente de lanzarlo y te lo soñabas y ya te imaginabas de pronto algunos invitados que querías tener acá y con los que querías conversar y tenías ese sueñito ahí pendiente y no sé, supongamos que tenías en esa lista
sentarte ya pues como a mirar el cómo lo ibas a aterrizar, no sé qué plataforma ibas a utilizar, si te ibas a asociar con tu amiga, si ibas a ponerle un nombre, cuál, no sé. Pero entonces cada que ponías en la agenda ese trabajo, apenas estabas por sentarte en el escritorio y empezar a trabajar, empezar, ay, yo más bien voy a sacar la ropa de la lavadora. Bueno, listo, no, y yo ya voy a sacar ropa para regalar, ay, voy a barrer, y apenas me siento, no, mejor me voy a servir un cafecito. Bueno, ahora sí, voy a empezar. Ay, yo que tenía que llamar a tal. Ay, Dios mío, yo que tenía que hacer esta transferencia pendiente y por acá me llega una notificación. No, mejor voy a mandar este correo. Y cuando menos piensas, se te fueron ahí 2 horas y, ay, fue pucha, se me acabaron las 2 horas que yo tenía destinadas para esto. Entonces, bueno, no, mejor mañana lo hago porque hoy ya está muy tarde. Y se empieza a volver esto un círculo vicioso. Todos los días se repite la misma cosa. Apenas me voy a enfrentar a la actividad, termino optando por hacer otras cosas y aplazándola y aplazándola y aplazándola. Que digamos que en ese instante, cuando esta actividad que tenemos pues como próximos a enfrentar, implica, no sé, incertidumbre, miedo o pereza, como decías ahorita, reto, desafío, digamos que optar por hacer otra cosa, pues en ese momento es como si te comprara satisfacción, como que te genera algo de alivio, decir, ay, bueno, después y mejor hago otra cosa, mejor voy a la nevera a ver qué hay de comer o mejor hago esto otro. Entonces tú compras esa satisfacción del momento, por así decirlo, pero la sensación del final del día es, ah, otra vez me fallé, me incumplí, no hice lo que tenía que hacer. Entonces está esa sensación como de culpa, no solamente de culpa, sino entonces estrés porque un día más y no lo hice, entonces se me acumuló con lo de mañana y yo mañana todo el trabajo que tengo y qué pereza. Entonces yo como soy de indisciplinado, soy inconstante, no puedo confiar en mí mismo. Entonces mira que algo que pareciera muy sencillo, como simplemente aplazar una tarea, empieza a tener un impacto en la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, empieza a afectar nuestra seguridad personal porque decimos, pues yo no puedo confiar en las metas que me pongo porque no me cumplo. Cuando esto se empieza a repetir y repetir en el tiempo, digamos que la evidencia que tenemos es que nos ponemos tareas que finalmente no terminamos cumpliendo, entonces que no podemos confiar en nuestra propia palabra. Eso aporrea un montón la imagen que tenemos de nosotros. Pues aparte de la emoción en sí de culpa o remordimiento que nos genera, frustración. Y fuera de eso, digamos que cuando tú tienes un pendiente hace un día que no has hecho, es como, bueno, tengo perecita, pero supongamos si mañana lo hago, listo, pongo el check y todo bien. Pero cuando por días aplazo y aplazo y aplazo y aplazo ese pendiente, es como si se reforzara la idea en nuestra mente de que esa tarea que tenemos pendiente es muy compleja, porque un poco lo que hay detrás es, Dios mío, es que si esta tarea yo la tengo pendiente hace un mes, 3 meses, 6 meses o a veces incluso años y no la he podido hacer, es porque es realmente difícil, porque mientras más pasa y pasa el tiempo y la vamos aplazando, como que se amplía la brecha, se amplía la distancia entre esa meta y yo. Entonces la vemos realmente lejana. Entonces decimos, no, es que es muy compleja, pero esto es una distorsión de la mente, realmente no es más o menos compleja que el día uno, pero la cantidad de días que la aplazamos nos hace creer que la complejidad de la tarea es mucho mayor de lo que en realidad es. Entonces Total, empezamos a pensar, soy perezoso, soy indisciplinado, soy poco constante. Y muchas veces la verdad poco tiene que ver con la pereza y más tiene que ver con el miedo. total, total. O sea, siento que pasa y pasa un montón, la verdad. Que tú, o sea, como tú dices, es un círculo vicioso. O sea, no lo hago, lo postergo y así, lo más triste es que a veces dejamos postergar los sueños, ¿sabes? O sea, como por ejemplo, este proyecto yo lo Literalmente, tenía desde hace mucho tiempo, literalmente. pero lo venía postergando y no es difícil. Siento que lo difícil es dar, obviamente, el primer paso. Y como decías ahorita, detrás de dar ese primer paso o detrás de empezar está el miedo, que ese nos acompaña siempre, pero quería preguntarte, ¿es posible superar la procrastinación? O sea, y si, pues sin tener de Sí, uno claro. darse látigo y autocastigarse, ¿cómo podría uno hacerlo? Ujú. Yo creo que una de las cosas que tenemos que modificar como en nuestra relación con el miedo es la idea de que tenemos que esperar a que el miedo desaparezca para poder actuar, porque es que esa idea hace que nos paralicemos. Yo siempre les pongo a mis pacientes el ejemplo, digamos, de un artista.
Un artista, un cantante que está próximo a salir al escenario. Imagínate el artista en el camerino con ese susto, con esos nervios de salir y que diga, bueno, no, yo estoy acá en el camerino y voy a esperar a que el miedo esté en cero para poder salir. Entonces, espérenme, denme tiempo y yo les aviso cuando el miedo esté en cero para poder salir. O imagínate un futbolista en una final de, no sé, un mundial y que le toque cobrar un penalti y diga, bueno, entonces esperen que yo me voy a sentar aquí en la banca un ratico que se me quite el miedo y cuando se me quite, entonces pues lo hago. No, podemos actuar con miedo y todo. Total. Y esa es la idea como punto de partida que nos ayuda a salir de la parálisis. Y es como decías ahorita, dar el primer paso. Yo no tengo que esperar a que el miedo baje a cero para poder dar el primer paso. Yo primero doy el primer paso y a partir de que empiezo a caminar, el miedo empieza a disminuir. Porque si nos To- quedamos congelados pretendiendo que el miedo baje solo, lo más probable es que el miedo no va a bajar solo. Es más, si lo llevas a tu caso personal, de cuando ibas a empezar el podcast, tú de pronto logras identificar cuáles eran esos miedos que tú tenías antes de empezar el proyecto, como antes de lanzarte, qué dudas aparecieron, qué pensamientos llegaban a tu mente, qué creías que podía salir mal. Total, 100%. Digamos, por ejemplo, creo que ya lo he contado acá, pero yo soy migrante, ¿sabes? O sea, soy colombiana, pero vivo en Estados Unidos. El venir aquí, o sea, hacer work and travel y todo, para mí fue un reto terrible, o sea, grandísimo. Y yo tenía mucho miedo, ¿sabes? Porque pues podían pasar muchos factores para que no me aprobaran la visa, bueno, whatever. Y, o sea, todo, de verdad, ya por Diosito, o sea, todo se dio, y yo obviamente, aún con el miedo y todo, yo lo hice todo lo que tenía que hacer. Y a mí me vino a mi mente, o sea, desde ahí yo tengo el tema con el miedo y yo tengo un tatu acá que dice, do it with fear, y es hazlo con miedo, o sea, igual con miedo, hazlo. Y, Totalmente. y ahorita que dices, cuando iniciamos el podcast, yo conté en mi historia que a mí, yo tenía miedo porque a mí no me gustaba mi voz, o sea, antes de estos. Yo era de las que enviaba los audios y cero, o sea, yo no los escuchaba. Entonces, pues mi amiga me dijo, o sea, tienes que hacerlo y contarlo. Y ahora, a hoy, tú me preguntas y uno, mi voz es mi sello, y dos, ya, o sea, Total. el mío se venció, pero la única forma es hacerlo. O sea, es dar ese primer paso, hacer eso que Totalmente. nos cuesta. Y cuesta un montón, pero lo que dices, el primer paso es como el segundo, el tercero, y ya cuando te das cuenta ya no lo tienes. Porque, como dice Tony Robbins, hay que bailar con el miedo. O sea, el miedo no se va. Siempre está, pero hay que bailar. Y ahorita hablando del miedo, Totalmente. me gustaría preguntarte, Juanita, Totalmente. ¿que la procrastinación es más cuestión de miedo al fracaso o miedo al éxito? ¿Tú qué crees? ¿Y cómo podríamos nosotros identificarlo? Yo creo que pueden ser las dos. No creo que sea generalizable, pero sí definitivamente creo que es más cuestión de miedo que de pereza. Mucha gente tiene asociada la procrastinación a la pereza. Mucha gente es como, no, es que yo soy súper poco disciplinado, es que yo empiezo una tarea y la dejo tirada, o es que yo me propongo y me propongo cosas y después no las hago, yo soy perezoso, a mí me falta constancia, a mí me falta determinación. Y tú misma lo acabas de decir, o sea, cuando tú te demoraste en lanzar tu proyecto, no te demoraste porque no fueras disciplinada, no te demoraste porque no tuvieras un método de trabajo, porque no fueras organizada, porque que puede que algunas de estas cosas las tuvieras o no, pues estoy adivinando, pero no era eso lo que te detenía, Total. era más que todo el miedo. Si yo en ese entonces te hubiera mostrado, hipotéticamente con una bolita de cristal, te hubiera dicho, Jennifer, a la gente le va a encantar tu voz, le va a encantar tu contenido, esto va a salir bien y te vas a sentir absolutamente realizada cuando lleves no sé cuántos episodios y no te vas a arrepentir nunca de haber dado este paso, probablemente no lo hubieras dudado, no lo hubieras aplazado ni un solo día. Pero muchas veces el encuentro con esa incertidumbre, con la pregunta de ¿qué va a pasar con esto? Esto sí va a ser bueno, esto sí va a cumplir mis expectativas, esto sí va a cumplir las expectativas de la gente. En este caso puntual pues del podcast, la gente sí lo va a escuchar, a la gente sí le va a parecer contenido relevante. O por ejemplo cuando dices miedo al éxito, entonces supongamos que ahí el miedo es,
Dios mío, y donde este podcast sea demasiado exitoso y me implique una responsabilidad gigante y entonces donde yo tenga que pensar cada vez más rápido en qué nuevos temas traer acá o en nuevos invitados para traer y donde se me acaben las ideas y donde esto implique, ejemplo, contratar a más personas. Muchas veces nos asustamos con la grandeza de lo que eso podría llegar a ser, como en otras veces puede ser, y donde esto no lo escuche nadie, donde la gente se burle de mí, donde esto termine siendo un fracaso, donde yo termine, no sé, donde esto me ridiculice o donde algún día diga algo que no es y cometa un error y la gente se me vaya encima en redes sociales, no sé, es que la ansiedad, cuando la ansiedad se apodera de nosotros, es como si un narrador muy catastrófico tomara el micrófono y empezara a Sí. narrar el partido. Entonces solamente te dice que todo va a salir mal. Todo va a salir mal, te pinta tragedias en todas partes, entonces como que nos paralizamos y finalmente ahí hay que aprender a burlarnos un poquito de nuestra propia mente y ser capaces de decirle, a ver, vos no puedes mirar el futuro ni yo tampoco. La bolita de cristal no la tiene nadie. No tenés como saber que esto va a ser una tragedia o no. La única forma es dar el primer paso y ver, a ver qué, para poder mostrarle a la mente que uno, todas esas tragedias que te está mostrando, realmente hay muy pocas probabilidades de que pasen. Pero dos, en caso de que alguna de ellas pasen, no es tan tragedia como la mente nos hace creer. O sea, si hipotéticamente nadie lo escucha o tiene un alcance menor del esperado, ¿qué tiene? No pasa nada. A que si me demoro más en coger pues como la atracción y atraer la audiencia y ¿qué importa? De eso no se ha muerto nadie. ¿Qué pasa si un día me equivoco y digo algo que no es en un episodio o de pronto tengo un desacierto con un invitado o de pronto hago una, no sé, una pregunta imprudente? No pasa nada. La mente nos trata de pintar como que todo sería demasiado grave y solo cuando damos el primer paso y vamos a la acción somos capaces de mostrarle con evidencia a nuestra mente que no es tan grave. Porque es que la mente no nos cree con que le digamos, ay, tranquila, relájate. La mente Sí. nos cree cuando en la acción le mostramos que es una mentirosa y que no tiene la razón. Entonces, toca dar el primer paso. Claro, total, total. O sea, 100% identificado, me pasa. O bueno, me pasaba más. Ahorita trato como de ir en contra. O sea, de verdad, es Ujú. como una, yo creo, siento que como una guerra mental de yo contra mi mente, porque siempre ella te lleva al peor de los escenarios. Siempre. O sea para bien o sea para mal. Porque ahorita De que los decías, escenarios. 100%. O sea, por un lado está el, y si nadie lo ve, y si hago el ridículo, y si no el yo suficiente, y si no soy suficiente, si no tengo el conocimiento suficiente, y si no sé cómo hacerlo. Sí, a mí me paralizaba un montón eso, y por eso procrastinaba mucho, pero es que yo no tengo las suficientes habilidades, ¿sabes? Entonces yo decía, ¿y si llega a pasar esto? Pero por el otro lado estaba, bueno, y si es tan top, y luego yo me quedo sin ideas, sin saber yo qué temas voy a tocar. Pasa un montón. Pero eso, o sea, por un lado siento que es el miedo al fracaso, pero por el otro es como la ansiedad al futuro. Y pasa un montón, pero ¿cómo podríamos vencerlo? Solo accionando. Literalmente. Porque mira que la procrastinación finalmente es el resultado como de una batalla mental, ¿cierto? De una Sí. batalla que pues que se está dando aquí internamente en nuestra mente con todas esas preguntas que tú decías. ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si esto otro? ¿Y dónde tal? Y finalmente la vida no ocurre en la mente, la vida está ocurriendo afuera. Entonces es como te digo, yo no tengo como convencer a mi mente de lo contrario quedándome en mi propia mente. Yo tengo que pasar a la acción. Yo tengo que pasar a la acción. O sea, la principal herramienta contra la procrastinación es la acción, es dar el primer paso, entendiendo que no lo tengo que tener todo resuelto. Porque ahí entra, por ejemplo, el tema del perfeccionismo es uno de los aliados de la procrastinación, uno de sus compañeros, de sus amigos. Ahorita que planteabas estas preguntas de ¿y si va a ser suficiente? ¿Y si tengo el suficiente conocimiento? ¿O si tengo la suficiente experiencia? Muchas veces entra el perfeccionismo de aliado a hacernos creer de que siempre falta un poquito más,
deberías hacer otro curso antes de lanzarte, deberías comprar un mejor equipo, qué tal si mejoras este otro diplomado, o si te consigues un mejor asesor, o si le piensas mejor al nombre, o si consigues una plataforma más, siempre haciéndote creer de que te falta el centavito para el peso, de que te falta un poquito más para poder estar lista, otro poquito más para estar lista. Y la realidad es que uno nunca va a estar 100% listo y no tiene que estarlo tampoco. O sea, no Claro, tiene que estar perfecto porque lo perfecto es lo enemigo de lo bueno y es lo enemigo de la acción. Es hazlo, así no esté perfecto. En la acción lo vas a ir perfeccionando, entendiendo que finalmente la perfección es una meta inalcanzable que hasta cierto punto nos permite seguir caminando hacia adelante y en ese sentido puede ser funcional. Sí, sí caminas, pero no si te bloqueas esperando en que tienes que ser perfecta para dar el siguiente paso. No es, camina si no esté perfecto, que el segundo paso va a ser mejor que el primero y el tercero mejor que el segundo y así. Y puede que en el podcast, no sé, supongamos cuando vayas en tu quinta temporada, digas, mires atrás y digas, ay no, qué oso en esa primera temporada, yo como hacía esta introducción o como llevé este tema y me hubiera gustado hacer otras preguntas y yo como hablaba de esto y lo otro y tal, y por allá más adelante dice, ay, no, siquiera empecé. Es como una partecita de esto iba a ser, definitivamente no estaba lista, pero siquiera empecé porque solo haber empezado me permite ir en la quinta. Yo no claro. tenía cómo llegar al punto de experiencia y conocimiento de la quinta si no pasaba por la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Eso solo lo vas a saber en la acción. Antes de continuar nuestro episodio, queremos comentarte que más del 80% de las personas que ven nuestros episodios no están suscritas al canal. Así que te vamos a dejar acá un botoncito para que te suscribas y nos apoyes para poder seguir trayéndote más invitados de valor y poder seguir creciendo juntos. 100%. Y me parece, dijiste algo muy, muy, muy top. Digamos, ahora último, en esta semana hemos hablado mucho con Vale acerca de, hay demasiado, o sea, de verdad, la época para tú ser lo que tú quieras es ahora. Hay mucho, o sea, hay información para todo, ¿sabes? O sea, Total. empezando la inteligencia artificial, las redes, o sea, poder hacer este podcast, digamos, por ejemplo, tú en Colombia y yo aquí, o sea, es mucho, mucho, o sea, es la época para hacer. Pero como hay mucha información, tú tienes la información a la mano, pero al fin y al cabo gana, o bueno, el que actúa, ¿sabes? El que lo hace, porque la información está, y la información hasta gratis está, pero no todo el mundo actúa. Y la sobreinformación a veces genera frustración si tú no actúas, ¿sabes? Entonces siento que es o sea, Totalmente. es 100% como si no actúas, no estás haciendo nada si te informas, si te informas, si te informas y no lo llevas a la acción. Que también pasa un montón este Vas a círculo terminar vicioso. abrumado. Exacto. Y pasa ese círculo vicioso que tú hablabas de la procrastinación, siento que también pasa cuando uno se sobreinforma y no hace porque sientes culpa, porque ya sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Y ahí sí que es Totalmente. terrible. O sea, porque, por ejemplo, Brian Tracy dice que el peor Total. sentimiento, la peor sensación es la culpa. O sea, la culpa lo carcome a uno. Y también me pasa un Es montón. horrible. Exacto. Entonces, si quisiera como si nos ayudaras como un poquito a cómo salir si ya estamos en ese círculo vicioso, ¿sabes? Si ya procrastino o me sobreinformo y no actúo, pero cuando no actúo, porque a mí me pasa, digamos, tengo que grabar, entonces me pongo a hacer otra cosa. Pero cuando estoy haciendo la otra cosa no la disfruto tampoco porque estoy pensando en que debería estar allá. Entonces eso es una batalla mental. Entonces yo ahora lo único que hago es actuar. Total. Pero o sea, ya digamos, por yo lo trabajo un poquitico en sesiones de coach y esto, pero hay personas que cero, que no hacen terapias, cero sesiones. Entonces, como una persona que está ahí, como enfrascada en el que, y sigo en lo mismo, y me sigo fallando, y lo que veníamos más hablando, ¿cómo podría salir un poco de ahí, de ese círculo? Listo. A mí se me ocurren dos herramientas. Una es una habilidad que se llama acción opuesta y consiste en lo siguiente. Lo primero es identificar como qué es lo más valioso para mí, pues o cuál es mi meta respecto a pues el tema determinado del que se esté hablando. Entonces, digamos, en tu caso, cuando lo del podcast, mi meta es
montar un podcast, ¿cierto? Lanzar el proyecto de un podcast con una amiga que le ayude a las personas, pues o que le entregue a las personas contenido de valor para ser 1% mejor todos los días de la vida, ¿cierto? Eh, Supongamos el miedo llega y se apodera de ti en un momento en el que estás dispuesta a sentarte en tu escritorio a trabajarle al podcast, a, no sé, a descargar la plataforma en la que lo vas a hacer la planeación de los episodios, a empezar a atreverte a mandarle la invitación a la primera persona que quieres traer al podcast, todo. En ese momento se apodera el miedo de ti y el miedo te impulsa a algo. ¿Cierto? El miedo, la mayoría, a ver, todas las respuestas emocionales nos impulsan a algo, ¿cierto? Finalmente las emociones nos preparan para la acción. El Ujú. miedo generalmente nos impulsa a evitar, ¿cierto? Ya sea a salir corriendo, a escondernos, sí, ocultarnos, a dejar de hacer, ¿cierto? El miedo casi siempre nos impulsa a evitar algo. Entonces, cuando yo logro ponerme en contacto con el miedo y logro identificar a qué me está impulsando el miedo, pero supe responderme la primera pregunta que era, ¿qué es lo valioso para mí? La segunda pregunta es, ¿el miedo me está impulsando a caminar hacia lo que es valioso para mí o me está impulsando a caminar en otra dirección? Si el miedo me está impulsando a caminar en otra dirección, entonces ahí hago acción opuesta, es decir, todo lo contrario a lo que el miedo me está diciendo. Entonces, si el miedo en este momento me está diciendo, cierra el correo y no le escribas la invitación al invitado, hago todo lo contrario, me meto ya al correo, lo redacto, trin, mandar, con miedo y todo. Si el miedo en este momento me está impulsando a aplazarlo un día más y más bien pararme a lavar la ropa o arreglar el closet, hago todo lo contrario. Me siento acá y lo hago. Y acá conecto entonces con la segunda herramienta y es ponerse metas pequeñas, realistas. O sea, pasar a la acción, pero incluso pasar a la acción así sea con algo diminuto. Porque es que muchas veces lo que nos frena de pasar a la acción es que vemos la meta tan lejana, tan grande, tan compleja, que es mucho más fácil decir como, no, no estoy preparado para esto, entonces mejor mañana. No estoy preparado, no estoy listo, entonces mejor mañana, mejor otro día, mejor otro día. Entonces, volviendo a aterrizarlo en el caso de tu ejemplo, supongamos que tú tenías una lista de muchos pendientes para hacer del podcast, pensar en el nombre, decidir por qué plataforma, escoger una socia, hacer una planeación de todos los invitados que querías hacer, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento en el que tú dices, ok, voy a hacer acción opuesta y no me voy a parar de este escritorio hasta que haga algo del podcast. No pienses en, me voy a sentar un bloque de 6 horas a plasmar el proyecto del podcast completo. Piensa en, voy a sentarme 30 minutos a hacer un avance, así sea chiquitico, del podcast. O sea, coge una meta pequeña y di, hoy me voy a sentar 15 minutos a hacer lluvia de ideas de cómo quiero que se llame el podcast. Solo hoy, eso. Mañana veo qué hago. No tengo que tenerlo todo resuelto hoy. Hoy voy a sentarme 15 minutos a hacer una lluvia de ideas de cómo quisiera que se llamara el podcast. Y mañana me voy a sentar otros 15 minutos y voy a decir, ahora voy a depurar esta lluvia de ideas y voy a elegir un nombre. Perfecto, en 2 días tengo el podcast, el nombre. Al tercer día voy a hacer una lluvia de ideas de los temas que quisiera tener en la primera temporada de mi podcast. Solo lluvia de ideas. Al otro día voy a hacer una lluvia de ideas de los invitados que me gustaría traer a mi podcast. Al día siguiente, otros 15 minutos de voy a pensar en el mensaje introductorio que me gustaría decir en mi podcast. Y así sucesivamente, cuando todos los días te sientas, así sea este ratico chiquitico, en cuestión de una semana tienes 10 avances o 6 avances o 3 avances que no tenías la semana pasada, pretendiendo tenerlo todo claro desde el momento uno. Yo esto, por ejemplo, lo apliqué conmigo misma, literalmente, cuando estaba haciendo el trabajo de grado de la maestría. Cuando yo pensaba en sentarme un bloque de 6 horas a escribir y a leer, yo decía, no, 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 ¿qué es esto? No puedo con esto. Como por un lado decía, qué pereza, prefiero hacer otra cosa, pero por otro lado decía, qué estrés, y donde todas esas dudas, donde este trabajo no quede lo suficientemente bueno, donde está, bueno, todos los miedos de los que ya hemos hablado. Y dije, me voy a poner la meta de todos los días trabajarle 20 minutos al trabajo de grado. Me acuerdo que una amiga me decía, no te va a rendir nada. O sea, de a 20 minutos en 20 minutos nunca lo vas a terminar.
Pero yo decía, pues voy a intentarlo. Ya sé que pretendiendo sentarme 5 horas no me ha funcionado, no lo estoy haciendo. Estoy posponiendo todas las semanas, llevo 3 meses y no he empezado. Y empecé así, 20 minutos. Entonces, di tú, hacía, a veces en 20 minutos completaba una hoja de Word entera. A veces me daba para un párrafo, no importa. Pero me acostaba con la sensación gratificante de me cumplí. Hice un párrafo que ayer no tenía. Y al otro día otro párrafo que ayer no tenía. Y al final de la semana tengo 2 hojas del trabajo de grado. Hace una semana no tenía nada. Entonces, cuando uno se permite dar pequeños pasitos y tener metas corticas, garantizas que te empezás a mover. Y cuando uno ya se empieza a mover, empieza a coger como inercia, como momentum. Es que cuando uno no sale a la acción, está completamente paralizado. 100%, wow, 100%, o sea, lo que dices, 100%, 100% es así. O sea, digamos, a mí me pasaba un montón, eso también lo trabajé en una terapia, era como yo veía que era muy grande, se decía, no, yo a qué horas voy a hacer todo esto, o sea, sabes, o sea, mucho tiempo, muchas cosas. Entonces lo que me decía mi coach era, haz una cosa, una de todas las cosas, haz una, listo, luego de esa pasa a la otra, lo que tú decías, luego pasa a la otra, que son pequeñas metas. Y a mí me pasa un montón, a mí, que cuando no hago ni una cosa, yo empiezo a darme látigo, mejor dicho, ahí sí yo digo, no, pero yo sí, como lo de siempre, todo. Y empieza en mi mente a autoflagelarme, y dele, y dele. Como uno puede evitar un poco eso, ¿sabes? Porque es muy fácil, o sea, es muy fácil uno caer en la trampa y de una vez, yo soy de las que me doy fuerte látigo si no me compro, fuerte. Entonces, cómo trabajarlo, ¿sabes? Porque también estoy trabajando en los pequeños, como el pagarme, ¿sabes? Como el premiarme. Premiarme, pues porque hice, digamos, por ejemplo, hoy, si ahora hago tres Totalmente. capítulos, me voy a ver el atardecer, hago un picnic, salgo con mis amigas, ¿sabes? Me premio. Pero entonces quiero, como si nos pudieras dar 2 tipsitos para cuando me autoflagelo y cómo premiarme. Bueno, premiarnos. Ujú. Sí, mira que la culpa se vuelve muy poco efectiva porque es lo que tú dices, finalmente, sí, supongamos, se acabó el día y definitivamente no me senté a grabar o no me senté a hacer el trabajo que quería o lo que sea. Y fácil en ese discurso de autocrítica con el látigo en la mano diciendo yo soy, yo tal, otra vez yo soy un incumplido, yo soy un inconstante, yo soy un indisciplinado, tal. Ahí se nos pueden ir de verdad 15 minutos, 30 minutos, hasta una hora a veces antes de dormir, dando vueltas en la cama, dándonos palo por no haber hecho en el día. Es como si creyéramos que con ese castigo estamos pagando como si estuviéramos resarciendo el daño de no haber cumplido lo que teníamos. Ahí, cuando notemos que estamos en ese loop, como en esa espiral, piensen que es más efectivo usar estos 20 minutos para darme látigo o usar estos 20 minutos para grabar. Usar estos 20 100%. minutos para pegarme, para tratarme mal o usar estos 20 minutos para avanzar en lo que me prometí que iba a hacer. Porque vuelve y juega, no tiene que ser una meta gigante, pero es algo, porque es que ahí la pregunta, pues, y cuando me preguntas por el tip ahí crucial es preguntarse, ¿qué es lo efectivo ahora? Listo, ya no lo hice a las 9 de la mañana, ya no lo hice a la 1, ya no hice las 3 horas que pensaba dedicarle a este trabajo, por ejemplo. Pero ¿qué es más efectivo en este momento que ya son las 7 de la noche, por ejemplo? ¿Darme látigo por no haberlo hecho en todo el día o hacerlo por lo menos 20 minutos? Wow. Hacerlo 20 minutos. O sea, siempre la pregunta, ¿qué es lo efectivo? Y ahí también sirve mucho preguntarse como, bueno, eh, ¿qué Juanita se va a ir más tranquila a la cama hoy? ¿Qué Juanita se va a dormir en un estado emocional más tranquila? La Juanita que se da o sea, que da palo 30 minutos sin parar o 15 minutos sin parar, o la Juanita que después de todo un día de haberse enfrentado como a ese dilema mental, finalmente se sentó 15 minutos y avanzó algo, pero avanzó. Total. Probablemente la respuesta me va a llevar a
y la segunda. O sea, casi que es jugar es un ejercicio muy corto de visualización, de literalmente, ¿cómo voy a estar mejor dentro de 30 minutos? Si estos 30 minutos siguientes me doy palo o si estos 30 minutos siguientes me siento a avanzar en lo que pueda, pero avanzo. Estoy segura que esta. Entonces, listo, paso a la acción. Mira que es que todo nos lleva a paso a la acción, paso a la acción, paso a la acción. Porque finalmente la culpa es como que me da esa falsa sensación de que entonces estoy pagando por lo que no cumplí, pero ¿a quién le estoy pagando? En ningún momento va a llegar una vocecita externa a decirme, listo, ya, suficiente con el látigo, duérmete tranquila. Igual no lo hiciste. Entonces es como, Total. ¿qué es lo efectivo? Sal del loop. Siempre se sale de la espiral mental, porque mira que la espiral siempre es mental. Sal de la mente pasando a la acción. Hazte cuenta que tienes una GoPro acá pegada de la frente. Cuando estamos en culpa, la GoPro está mirando hacia adentro, viendo una Wow. película mental de soy indisciplinado, soy inconstante, soy. Voltea la camarita, tráela aquí afuera. Es como trae tu atención a la acción, no a la película mental que están rodando adentro. Como párate de la sala de cine y ponte en marcha. cien por Siempre ciento pasar a la acción. Wow, me encantó. Me encantó porque es muy común que le demos poco valor a las pequeñas acciones, ¿sabes? Sí, o sea, uno como quiere una meta grande, Total, al pequeño no le das valor. total. To- Y se nos vuelve también pues como muy tedioso, como que le perdemos mucho disfrute cuando nos enfocamos solamente en esperar a la meta final en lugar de disfrutar el proceso, pues, y el recorrido. Entonces, ponte a pensar tal cual como si estuvieras haciendo un viaje en carretera a un destino largo. Tú puedes elegir irte en automático, 100% solo mirando hacia adelante, pensando en cuánto falta para llegar, cuánto falta para llegar, cuántos kilómetros para el destino, cuántos kilómetros para el destino, tan, y solo disfrutar el momento en el que llegas al destino, o puedes disfrutarte la carretera mirando el paisaje, haciendo un par de paradas a tomar fotos, parando a comer, conocer pueblitos, escuchar música, hacer juegos en el carro, tener conversaciones. Igual vas a llegar al destino, pero puedes elegir disfrutarte el proceso o no disfrutarte el proceso. ¿Cierto? Y lo sí, que decías ahorita de celebrarte como las pequeñas victorias es súper importante. Y ahí sí juega pues como un papel muy importante la subjetividad, porque lo que puede hacer un premiecito para mí puede no significar nada para ti. Entonces ahí es uno el que se tiene que hacer como su propio plan de refuerzos. Entonces, como decías ahorita, me prometo que si me siento acá y le trabajo y grabo 20 minutos o trabajo 20 minutos en esto, voy a salir a darme una caminada con mi perro, que es un plan que me encanta. O después de 30 minutos de concentración voy a llamar a una amiga a hablar de otras cosas. O después de una hora de concentración me voy a ver un capítulo de la serie que me gusta. O voy a ir a comerme mi helado favorito. O después de una semana en la que todos los días seguidos le trabajo media hora al podcast, el sábado me voy a comprar un regalo, un antojo que llevo teniendo hace mucho. O así, como que tú misma te pones tus planes. Obviamente esto requiere una voluntad y una disciplina, pues como un compromiso muy grande con uno mismo, de no ser autoindulgente, sino de realmente posponer la gratificación hasta el momento en el que yo sepa que me la gané. claro, 100%. Y es un sentimiento de gratificación enorme. Totalmente, 100%. Pero hay una delgada línea que quiero que hablemos y es cuando sé que me estoy premiando porque hice, pero puede ser también que diga, no, voy a hacer 5 minutos y ya me premio. O sea, sabes, como que no caer en esa delgada línea de que, o sea, que sea, que sí, o sea, que sí hiciste algo que valía la pena. O sea, no 5 minutos porque cómo te vas a premiar por algo que es peor no hacerlo, lo sé. Pero a veces, como que, cómo es la delgada línea entre me pongo metas pequeñitas y me premio muy grande. Eso, creo que por ahí va la cosa, es como en la proporción, la proporción del premio versus el esfuerzo, ¿cierto? Yo creo que ahí algo que puede ayudar es precisamente construir ese plan de refuerzos no estando en mente emocional, ¿cierto? Sino como en un momento de centramiento, como que no decidir eso en el momento pico
de la pereza o del miedo o de lo que sea, sino que el plan tú lo construyes antes de, ejemplo, haces una planeación el fin de semana, pues o el domingo por la noche o el lunes por la mañana, de lo que vas a hacer esta semana en relación a ese proyecto puntual. Entonces, por ejemplo, tú dices, listo, si después de media hora, pues o después de 45 minutos de trabajar sin interrupciones, me voy a permitir una pausa de 10 minutos, por ejemplo, o de 15 minutos. Y después voy a hacer otro bloque y me voy a permitir otra pausa o, no sé, sí, otra Tomarme un pausa o café. algo de comer o una salida a caminar o tal, o tomarme un café, ajá. Y entonces tú puedes hacer como refuerzos por mini bloques y también puedes hacer refuerzos como por bloques más grandes de ejemplo. Cuando 5 días seguidos cumpla esos mini bloques, entonces me doy un premio más grande. Cuando Ok. cumpla 2 semanas seguidas de me doy un premio más grande. Así como cuando tú estás haciendo un plan de incentivos, por ejemplo, para un equipo de ventas o para sí, o incluso para los niños chiquitos, que eso se usaba mucho en los colegios, por tantos días que participas en clase o por tantas estrellitas acumuladas, tienes un bonus de no sé qué, pues finalmente esa economía de fichas que se llama, eso se utiliza en un montón de contextos. Como piensa en los planes de lealtad, incluso de un restaurante, de una tienda, por tantas comidas acá te dan otra comida adicional, por tantas compras acá te dan un bono de tal. Como que tú le puedes meter ahí casi que tu propio marketing, tu propio plan de marketing a tu meta, pero ese momento en el que construyes ese plan, no lo haces bajo una emoción intensa, porque eso es como básicamente como ir a mercar con hambre, como que vas a estar nublado. Ese momento en el que haces el plan, lo haces en un momento en el que estás centrada, y Wow. ya, ejemplo, se presenta el caso que tú decías de estoy en mis 5 minutos y entonces me voy a dar el premio gordo. No, 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 a ver, volvemos al plan. ¿Qué me gano por los 5 minutos? Porque si tú construyes el plan en el momento ahí bajo presión, es muy tentador darte el premio gordo por solo 5 minutos de esfuerzo. Claro, Entonces, total. ahí puede ayudar como construir el plan previamente en un momento de no una emoción intensa y ajustar la proporción, pues como incluso ahí puede servir preguntarse si esto no fuera para mí, sino para una persona que hace parte de mi equipo, para alguien que yo lidero, me parece que este es un refuerzo proporcional al esfuerzo que se hizo. O sea, si esto no fuera yo, sino una persona a la que yo le pago en mi equipo, me parece que este es un premio justo, un refuerzo justo para la proporción del trabajo. Sí, sí, adelante. Si no, bueno, entonces venga, reajustemos. Me permito darme la palmadita en la espalda porque sí, 5 minutos son 5 minutos, pero no me he ganado el premio gordo todavía. Wow, total, total, me encantó, Juanis, mil gracias. Ya como para ir cerrando, me gustaría, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a nuestra comunidad para que empiecen a enfrentar la procrastinación? Pues, con compasión. Eh, lo que les decía ahorita, dejemos de pensar que tenemos que esperar a que el miedo se desaparezca para poder actuar. Uno puede ir con miedo y todo. Yo les digo mucho también a los pacientes como háganse de cuenta, y esta metáfora se usa mucho pues de entender las emociones como visitantes. El miedo es una de las visitas malucas. Es rico, no se siente, pero también sabemos que ninguna visita maluca se va a quedar para siempre. Entonces, uno puede elegir entrar en lucha con la visita o puede elegir ofrecerle algo de tomar a la visita y que se siente y tal, ¿cierto? Piensen que nos vamos a ir a un paseo con esa visita. Yo puedo elegir si esa visita va de copiloto o si esa visita maneja. Entonces, el Wow. miedo está, perfecto, igual podemos ir, pero yo manejo. El miedo no es el que me dice por dónde vamos. El miedo puede estar ahí como una lorita mojada diciendo, voltea por aquí, acelera más rápido, para, no, parquéate, no vayas, no aceleres más, no vayamos, apaga el carro. Ok, tú vas y di lo que quieras, pero yo decido. Súper, me Un poco encantó. personificar, como darle lugar de, es un externo, no, no tengo que hacer todo lo que el miedo me diga. Acuérdense que es como si fuera una personita que toma el micrófono, que nos dice un montón de cosas que la mayoría de veces son mentiras. Es como, ok, dale, tú puedes hablar, pero yo decido. El miedo no decide por mí. Súper, total, total. Me Entonces, encanta. podemos hacer cosas con miedo y todo. No hay que esperar a que el miedo desaparezca.
Siento que hay que hacer las cosas con miedo y todo, casi siempre. Bueno, yo. Me encanta, Juanita. Para nosotros, para terminar, casi siempre hacemos como una sección de fast questions a nuestros invitados, pero ya es un poquito mezclando el tema que hablamos con conocerte un poquito más. Entonces, acá empecemos. Una palabra que te describa mejor. Leal. Wow, me gusta. Un libro que te haya cambiado la vida? Indomable, de Glennon Doyle. Wow, interesante. Una frase que siempre te repites cuando necesitas motivación. Una frase que siempre me repito. Por ejemplo, a mí, do it with fear. O sea, yo siempre me repito eso en mi mente. Sí, esa se me ocurre con frecuencia, pues como con miedo y todo, con pereza y todo, con lo que sea, y también como mañana me voy a agradecer haberlo hecho hoy Wow, cool. o haber empezado hoy. Como Exacto. después me voy Accionar. a agradecer a mí misma haber hecho esto. Ok. ¿Qué le dirías a tu yo de 20 años? ¿Qué consejo le darías? O sea, ¿qué le dirías? A mí yo de 20 años, que no se tome la vida tan en serio, Wow. que no se tome tantas cosas tan en serio, que se relaje. Wow. Buen consejo. Y para terminar, Juanita, ¿cuál es o cuál fue tu mayor miedo? ¿Cuál es o cuál fue mi mayor miedo? A ver, en este momento que me asusta. Sabes que yo siento que en este momento ya no, pero por demasiados años me consideré una persona muy miedosa a todo. Sí. O sea, de verdad, me daba mucho miedo los cambios, me daba mucho miedo arrepentirme de mis decisiones, me daba mucho miedo intentar, pues me da miedo todo, o sea, literalmente desde probar un nuevo plato de cocina hasta montarme una montaña rusa, hasta tomar una decisión de terminar con un novio, de irme a vivir a otro país, como que a todo le metía demasiadamente. Y en Wow. este momento, ya, o sea, veo en mi vida el resultado del trabajo personal que he hecho, pues afortunadamente, obviamente miedos tendré siempre. Eh, no, como que el miedo que siempre siento de fondo es como a no ser feliz, como en algún momento sentirme en la vida como que estoy estancada, aburrida, como que no estoy disfrutando mi vida, porque soy una persona muy enamorada de la vida, pues y como muy apasionada, me gusta disfrutarla, me encanta lo que hago, me encanta compartir con las personas que tengo cerquita, me gusta el trabajo, o sea, como que me da miedo pensar en que llegue algún momento de la vida en el que diga no estoy viviendo la vida que quiero, pues o sí, Wow. estoy aburrida con mi vida. Como Pero cuando a no es porque veces, sea un miedo que me desvele, pues. como cuando te sientes como muerto en vida. Sí, Sí, me o toca viendo la vida de otro. pensarle. Ajá, Wow, wow. justo. Creo que me pasaba un montón que antes tenía 1 millón, o sea, yo todavía tengo obviamente miedos y, sí, creencias, pero como cuando tú tienes un montón antes y vas más, así como nuestro podcast dice, más allá del miedo y ves que no pasa nada, ya tú bailas con eso, ¿sabes? O sea, como que ya le quitas a todo lo que ya antes, como que lo usas de verdad como un impulsor, como un propulsor. Me encantó, Juanita. Totalmente, Me totalmente. encantó tenerte aquí. Ay, a Gracias mí por también, qué compartir conversadita tan rica. tu conocimiento, tu experiencia, por los tips que nos Muchísimas dejaste. Me gracias a ti por encantó. invitarme. No, no, no. Bienvenida siempre. Muchísimas gracias. A mí también me encantó estar acá. Bye. Un abracito. Que te vaya muy bien, mil gracias. Chao a todos.